Minutos antes de que todo comenzara, Rusia recibió una alerta de sus sistemas de defensa. Le informaron a Vladimir Putin, el presidente, de que Estados Unidos y sus aliados empezaron a atacar con misiles intercontinentales. Rusia respondió. Rusia no se irá sola, y Vladimir Putin activó su maletín nuclear y dio la orden de contraatacar con todo a Estados Unidos y la OTAN. China, ante la inminente destrucción, Xi Jinping y el Partido Comunista tomaron la decisión de usar los misiles nucleares intercontinentales y así atacó a Estados Unidos y destruyó Taiwán. También, por su parte, Corea del Norte atacó a Corea del Sur y a los Estados Unidos. Israel atacó a Irán y Gaza, destruyéndolos también, pero Irán, en secreto, usó armas nucleares y químicas y arrasó a Israel. Y así, mientras el mundo estaba en plena destrucción, comienza lo que exploraremos a continuación. Silencio en la noche. Era la noche del 16 de septiembre, y Veracruz, junto con sus comunidades de Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán y El Álamo, se preparaba para celebrar el Día de la Independencia. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo y la alegría llenaba el aire. Sin embargo, ese espíritu festivo se volvía un susurro ante la tormenta que se avecinaba. A las 10 de la noche, una pantalla negra interrumpió la celebración. El mensaje de un locutor nervioso llenó el aire con un tono sombrío. Atención, alerta nacional. Se ha confirmado el lanzamiento de misiles nucleares hacia Estados Unidos desde múltiples naciones. Busquen refugio inmediato y buenas noches. Los rostros festivos se transformaron en el más profundo de los horrores y confusión. En Poza Rica, el pánico se desató. La gente corría en todas direcciones. Los taxis colectivos, la policía municipal y el ejército trataban de activar el plan. Pero el pánico era tal que las risas eran reemplazadas por gritos de angustia y melancolía. La gente se preguntaba, ¿cómo pudo terminar así? Algunos rezaban, otros se resignaban. El pánico y la huida era lo que pasaba. También empezaron los saqueos a las tiendas Coppel, Electra, Soriana, Chedraui. Los adolescentes y menores de edad no sabían qué hacer, estaban llorando. Y la esperanza había muerto. Hasta los más valientes sintieron el terror más profundo. Las calles se llenaron de automóviles congestionados, atrapados en un frenesí de desesperación. Las sirenas de emergencia resonaban en el aire, pero incluso el sonido del caos no podía ahogar los pensamientos que cruzaban la mente de todos. ¿Dónde encontrar refugio? ¿A dónde ir? Algunos tomaron sus taxis, carros y autobuses y empezaron a correr sin rumbo. Tuxpan, conocido por su puerto y su vida vibrante, se transformó rápidamente en un lugar fantasmal. Las luces de la ciudad parpadearon y se apagaron, sumergiéndola en la oscuridad. Aquellos que se habían reunido para conmemorar un momento histórico, ahora se encontraban atrapados en el presente más aterrador de sus vidas. Las familias se aferraban unas a otras, buscando consuelo en la inminente tragedia. En Tihuatlán, algunos intentaron encontrar refugio en las montañas, recordando las historias de sus abuelos sobre épocas de guerra. En su desesperación, se agrupaban en casas de amigos, donde el aire se sentía cargado de temor. No puede ser real, esto no puede estar pasando, repetían una y otra vez, como si las palabras pudieran detener la inminente devastación. Seguro mañana no hay clases. Qué bueno, así no habrá trabajo. Ja, ja, ja. Los pobres diablos no sabían que esto sería el fin del mundo en mayúsculas. Ese humor se desvaneció, como gotas de rocío. En Álamo se convirtió en una zona de encuentro improvisada. La comunidad agrícola, con los mejores cortadores de naranja y campesinos, se unió, formando un frágil lazo de apoyo. Pero cada conversación traía consigo preguntas horribles.
¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué haremos mañana? A medida que la noche avanzaba, la ansiedad se transformó en un silencio abrumador y el temor se hacía palpable. Un silencio ensordecedor llenó el aire, mientras las pantallas de los televisores mostraban imágenes de ciudades que ardían en fuego y desintegración, de ciudades completas, gente y gritos. Era el mismo infierno. Mientras las horas se deslizaban hacia la madrugada, un eco abstracto de las noticias de quienes habían tenido suerte se desvanecía en la desesperanza. Refugios subterráneos, preparativos de emergencia. Refugiarse en sus casas. Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a la nación. Valiente pueblo mexicano, el mundo está en el infierno mismo. Como presidente, esto supera al ejército y al país completo. Los líderes incompetentes de las potencias mundiales nos han llevado a la ruina por su egoísmo y viejos resentimientos. Lo único que puedo decir es que Dios nos resguarde y proteja. Y buenas noches. Termino con la frase pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Inmediatamente se cortó la transmisión y la electrónica y celulares dejaron de funcionar. Resonaban los mensajes, pero todos sabían que no bastarían. Con cada segundo que pasaba, el miedo se transformó en una sensación de fatalidad inminente. Tristemente, un misil nuclear ruso 2.3 fue desviado por la defensa de EO y cayó en el centro de Poza Rica. Incrédulos. La gente pensó, no puede empeorar, sin embargo. Y entonces, como un golpe de rayo, el horizonte se iluminó. Una desenfrenada oleada de luz blanca barrió la ciudad, y el silencio se rompió por un eco desgarrador. El calor abrasador devoró el aire, y las llamas devoraron las calles de Veracruz. El horror era indescriptible, mientras los rostros de felicidad se convertían en gritos de agonía y desintegración completa, sin dejar rastro de la ciudad y las personas y mascotas. Las explosiones resonaban como un estruendo constante, y pronto toda la humanidad se uniría a este triste coro. Días, quizás semanas después, en las ruinas humeantes de Veracruz, lo que quedó era solo ceniza. Las vidas que una vez florecieron fueron reemplazadas por un desolado paisaje de destrucción. Las comunidades se desvanecieron. Solo el recuerdo de lo que alguna fue una próspera civilización, y el eco de risas y desmadre fue tragado por el vacío. Las pocas almas que todavía caminaban entre las ruinas tenían ojos vacíos, completamente radiactivos, perdidos en un horizonte sin esperanza. Morían poco después por la letal radiación y hollín. Los recuerdos de la noche del 16 de septiembre no eran más que cicatrices en la memoria colectiva. En lugar de un amanecer brillante, el cielo permanecía cubierto de nubes grises, escombros de la ciudad y la nube radiactiva de las potencias mundiales ahora ya no existían, más simbolizando las eternas sombras que la guerra había dejado atrás. Un mensaje resonó en silencio en todos los rincones de la tierra. La humanidad había cruzado un límite que nunca debió traspasar. Los ecos de la catástrofe resonarían en los corazones de las generaciones futuras, si es que sobreviven. A la distancia se escuchaban varios susurros de fantasmas de tal desgracia, advertencias y lecciones perdidas, como un recordatorio sombrío de que la guerra no solo destruye físicamente, sino que también aniquila la esperanza misma. En un mundo destrozado, la guerra no dejó héroes, solo sobrevivientes marcados por el horror. Verdad y tristeza se entrelazaron en una saturada realidad, y la promesa de un nuevo amanecer se desvaneció ante la desolación, el triste final. Resumen: ecos de la destrucción. Mientras Poza Rica y Tihuatlán se hundían en un profundo shock por el estruendo de la guerra nuclear entre Estados Unidos, la OTAN
pequeña comunidad de Independencia Nacional, con menos de 500 habitantes, enfrentaba su propia crisis. La pequeña comunidad recibió la noticia del ataque, dispersó un aire de confusión y desasosiego. Muchos en este rincón olvidado del mundo ignoraban la magnitud del conflicto, atrapados en su rutina diaria y ajenos a la inminente catástrofe. Al principio, la gente estaba en sus casas, en la calle o haciendo sus actividades diarias del pequeño pueblo, a la voz del pueblo comunicar un mensaje urgente. Todos en el pueblo sintieron la verdadera desesperación, las noticias de que una guerra nuclear total había comenzado entre las grandes potencias. Se escuchaban rumores de que Poza Rica había sido impactada por una ojiva nuclear Tihuatlán y los municipios cercanos estaban siendo alcanzados por los vientos tóxicos y escombros. La Independencia Nacional, código postal 92.913, NL, estuvo exenta de daños. La gente entró en pánico y corrió a sus casas. La iglesia. Mucha gente buscó refugio ahí, sin embargo, de nada iba a servir. El triste final estaba cerca. Otros más intentaron correr, pero ¿a dónde? Buscando respuestas. Los murmullos de preocupación fueron creciendo, mientras el pánico se infiltraba en sus corazones. Pero no había asistencia ni comunicación clara. Pronto, la desesperanza se apoderó de ellos, con rostros que reflejaban la angustia de no saber qué hacer a continuación. Los habitantes de las comunidades cercanas, Miajupan, Copal, Ramón Caracas Lara, Sebastián Lerdo de Tejada, Rancho Alegre, Palmas Mamey Poza Azul, Maravillas, Papatlarillo San Isidro, San Nicolás Pueblo Viejo, corrían con el mismo y triste destino incrédulos. La gente ya empezaba a morir. Se encerraron en sus casas, otros huyeron. Pero la nube de escombros y aparte de más detonaciones nucleares de la OTAN, China, Rusia, etc., había hecho que México completo estuviera condenado, millones de enfermos y muertos. La gente de esos pueblos y municipios estaría intentando emigrar hacia el sur, pero era inútil entre la incredulidad y la ceguera ante la realidad. Intentaron seguir con su vida cotidiana, pensando que las noticias eran exageradas. Sin embargo, la ola de destrucción no tardó en llegar a medida que las explosiones comenzaron a resonar en el horizonte. El aire se llenó de cenizas y el cielo se tornó gris. El trágico desenlace llegó cuando las primeras oleadas de misiles impactaron en los alrededores, convirtiendo a Independencia Nacional y sus vecindades en sombras de lo que alguna vez fueron. En un instante, sus vidas se desmoronaron, dejando solo el eco de las risas muertas que solían resonar en las calles. Los marihuanos y drogadictos, estudiantes, yacían muertos. La comunidad, alguna vez unida y vibrante, fue tragada por un silencio sepulcral, donde la tristeza y el dolor se convirtieron en la única realidad. El final, melancólico y oscuro, se dibujó como un cuadro desolador. Una tierra donde la esperanza había sido arrasada en un abrir y cerrar de ojos, con el lamento de los habitantes resonando eternamente entre las ruinas. La historia de Independencia Nacional se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo la guerra puede cambiar estas pequeñas comunidades en su forma más extrema, puede dejar tras de sí un vacío irremediable. Tiempo después, días quizás, el invierno nuclear comenzó y las temperaturas descendieron. En Veracruz y el resto del mundo, especialmente en Tihuatlán y lo que quedaba de Poza Rica, Tuxpan y los municipios cercanos. Una oscura y negra capa de hollín y materiales radiactivos estaban en las nubes. El invierno duraría meses. Más cosechas se marchitaron. Todas las plantas y animales estaban muriendo, no solo por radiación, sino por hambre, pues sin el sol no podrían sobrevivir. Los arroyos ahora yacían congelados y sin vida.
Todos estaban muriendo. Los perros gatos, la Pinta y el Sebastián mascotas, de una persona que también falleció, de una casa naranja, junto a sus dueños, estaban muertos. El paisaje era sin duda triste y oscuro, tal y como hace 65 millones de años, solo que esta vez fue la propia humanidad quien se destruyó. Bueno, ahora que ha terminado, vamos a ver qué pasó con el Tebaev de San Pedro Miaupán. El Teba se derrumbó por los terremotos y la infraestructura, colapso, más porque era sencilla. El maestro Edson Leonardo Campos, Jenny, Carmen y el profe Julio Hernández también murieron en sus casas, ya que ahí fue la explosión en Poza Rica, y de ellos no quedó rastro, algunos solo una sombra. Los estudiantes de diferentes comunidades, los de Independencia Nacional, Viviana, Jonathan, Mauro, Miguel Ángel, entre otros, también murieron productos de la radiación. Aunque fue lenta y dolorosa, todos murieron. Incluso Irving, en su casa naranja, trató de buscar refugio, pero igual murió. El mundo no fue el mismo, la extinción de la raza humana fue un hecho.
Bueno, ahora que ha terminado, vamos a ver qué pasó con el Tebaev de San Pedro Miaupán. El Teba se derrumbó por los terremotos y la infraestructura. Colapso. Más porque era sencilla, el maestro Edson Leonardo Campos, Jenny, Carmen y el profe Julio Hernández también murieron en sus casas, ya que ahí fue la explosión en Poza Rica, y de ellos no quedó rastro. Algunos solo una sombra. Los estudiantes de diferentes comunidades, los de Independencia Nacional, Viviana, Jonathan, Mauro, Miguel Ángel. Entre otros, también murieron productos de la radiación. Aunque fue lenta y dolorosa, todos murieron. Incluso Irving, en su casa naranja, trató de buscar refugio, pero igual murió. El mundo no fue el mismo, la extinción de la raza humana fue un hecho.